gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Te glorificamos, te santificamos, te bendecimos. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos enseñes, que nos cuides de toda enseñanza errónea. Que si algo que se va a enseñar ahora está en contra de tu sabiduría, que me calles, Señor, y que seas tú hablando. De igual manera, que seas tú, Espíritu Santo, redarguyendo dentro de nosotros, enseñándonos, restaurando, renovando. Te amamos, Señor. Te pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Seguiremos en el capítulo 20. Vamos a empezar el capítulo 20 de Mateo. Y aquí vamos a ver, si se acuerdan la semana pasada, aquí vamos a ver la respuesta que el Señor le da a Pedro. ¿Ok? El Señor usa una parábola entera para responderle a Pedro. ¿Se acuerdan la pregunta que hizo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Si nosotros lo dejamos todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos vas a dar? ¿Ok? Entonces, aquí el Señor usa una parábola entera para responderle a Pedro, porque Pedro hace una pregunta muy errónea. ¿Ok? Entonces, aquí lo vamos a ver. Vamos a leer Mateo 20, del 1 al 16. Del 1 al 16, ¿verdad? Ok, vamos a leer en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, lo que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Ok? ¿Ya vieron la respuesta? La dejo bien clara, el Señor. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver qué enseña el Señor. Vamos a empezar el versículo 1 y 2. Versículo 1, 2. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Ok, entonces, aquí está la respuesta clara a la pregunta errónea de Pedro. Leamos la pregunta errónea de Pedro para recordarnos con claridad. Mateo 19, 27. Y dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros
lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Ok, entonces Pedro empieza demostrándole al Señor que Él es un buen obrero, ¿verdad? Que Él es alguien que sí sigue al Señor, que Él es alguien que está dispuesto a dejarlo todo y seguir los pasos del Señor. Y Pedro piensa que por eso se merece algo, ¿verdad? Pedro piensa que por eso el Señor le debe algo. Entonces aquí empieza la respuesta del Señor. Y la respuesta del Señor por medio de la parábola empieza de esta manera. Primero sale el dueño de la viña a buscar obreros. ¿Ok? Primer punto. Es decir, no es el obrero el que anda buscando el dueño de la viña. Al contrario, el dueño de la viña es el que sale a buscar obreros. ¿Qué están haciendo los obreros? Están parados haciendo nada, ¿no? Están distraídos ahí hablando. ¿Saben cómo en las esquinas se paran a buscar trabajo? Ahí están distraídos charlando. No están preocupados, no andan en búsqueda de aquella viña. Lo que hay que notar es que primero sale el dueño de la viña a buscarlos a ellos. ¿Ok? Está el primer punto. Y dice que sale por la mañana a contratar a los obreros. Sabemos que el trabajo judío o en Judea se empezaba a las 6 de la mañana. Esa se le llamaba la primera hora del día, las 6 de la mañana, las 6 a.m. ¿Se acuerda que mencionamos durante la historia de Cristo en la barca y la tormenta, mencionamos las 4 vigilias de la noche? Ok, es porque los judíos dividen el día en 8 partes. 4 vigilias de la noche, y las 4 partes del día. Esto es importante, porque así vamos a ver más o menos de qué está hablando el Señor en cuanto al tiempo. 4 partes del día. La primera parte del día empieza de las 6 a.m. a las 9 a.m. Segunda parte, de las 9 a las 12. De ahí, de las 12 a las 3. Y de 3 a 6 p.m., ahí se termina el día y empiezan, ¿qué? Las vigilias de la noche. ¿Ok? De 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Lo voy a escrito más arriba porque no ven, ¿va? Ok, lo voy a poner aquí. De 6 a 9, de 9 a 12, 12 a 3 y 3 a 6. 12 a 3 y 3 a 6 p.m. Así está dividido el día para el judío en ese tiempo. Entonces el primer obrero viene a las 6 de la mañana y empieza a trabajar. Ahora, él empieza a trabajar en una viña, lo cual no es un trabajo muy fácil que se diga. Hay un solazo, está caliente, y este muchacho anda trabajando todo el día cargando canastas llenas de uvas en la viña. Es decir, es trabajo duro. Entonces, por eso, tal vez el obrero piensa que se merece algo. Él piensa que él se merece tal vez más. Y ahí está el dilema, de acuerdo al Señor. Pero ahí vamos a llegar, ¿verdad? Ahí vamos a llegar. El trabajo sí es duro. Pero nosotros, si lo entendemos de una manera cristiana, es verdad que el trabajo es duro en la viña del Señor. Pero gracias a Dios, Él nos fortalece. ¿Ok? Ahí está. Ahora, versículo 3 al 4 dice: saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. ¿Ok? A la tercera hora del día, ¿qué va a ser qué? Las 9, la tercera hora del día. A las 9 de la mañana, el Señor otra vez va a buscar a otros obreros. ¿Y qué están haciendo los obreros? Desocupados, no están haciendo nada. Pero el Señor llama y los trae a su viña. ¿Ok? No sé si van viendo el punto.
Y aquí vemos que aquellos obreros, es claro que jamás hubieran llegado a esa viña si primero el dueño no va a llamarlos a su viña. Porque estaban ahí desocupados, ya llevaban 3 horas parados. Y no andaban en búsqueda de trabajo y estaban esperando que alguien llegara a preguntarles a ellos. No estaban preocupados por el trabajo del reino, por decirlo así. El humano no está preocupado por el trabajo divino, no está preocupado por las cosas espirituales. Al contrario, está desocupado, distraído, sin preocupación. Claro. ¿Por qué va a andar pensando el humano que no ha sido transformado por el Espíritu Santo en cosas del reino? El que piensa en cosas del reino es porque el reino ya está dentro de él. Exacto. Entonces eso es clave. Ahora, aquí vemos que en el versículo 3 Él les dice, y os daré lo que sea justo. Aquí vemos que las dádivas del Señor son ¿qué? Justas. Es decir, Él da y siempre es justo. Ya sea cosa mala o ya sea cosa buena. Él es justo y soberano. Es decir, Él pudo no llamarlos, dejarlos ahí, y hubiera sido justo porque Él es el dueño de la viña. A quien quiere Él llama. Y eso lo dice al final del texto. Pero de igual manera el Señor es justo. Pero gracias a Dios tenemos un Dios que es generoso, ¿verdad? Y Él de sus riquezas decide bendecir. Él decide bendecir de sus riquezas, no lo tiene que hacer. Pero Él decide bendecir porque Él es rico. Juan 1:16. ¿Qué dice? Porque de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Es decir, de su grandeza hemos recibido su misericordia. De todo lo que Él tiene, de su riqueza, hemos recibido salvación. Hey, can we turn this one on? Entonces, ahí vemos que Él es un Dios dadivoso. Que Él siendo rico, Él decide bendecir, dar gracia. ¿Pero lo tiene que hacer? No lo tiene que hacer. Si Él decide hacerlo, es por su gracia. ¿Verdad? Ok. Ahora, siguiente grupo de obreros, versículo 5. Ahorita es la preparación, al final es cuando el Señor da la lección. ¿Verdad? Ok, versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Estamos pensando sexta y novena, pensamos 6 a 9, pero no es 6 y 9. Sexta y novena serían las 12. Porque de las 6, la sexta hora son las 12. De las 12 a las 3 sale otra vez el Señor a buscar más obreros. Ahora le pregunto, los que trabajan en el solazo, ¿cómo se sentirían ustedes si andan haciendo roofing, ya llevan buen rato, desde las 6 de la mañana, y de repente llega ahí un chalán a las 3 de la tarde y el patrón al final del día le paga lo mismo que usted? Yo creo. O, póngale de otra manera, ¿qué si usted es el jefe y usted le pagara a ese chalán que llegó a las 3 de la tarde lo mismo que aquel que lleva ahí desde las 6 de la mañana sudando todo el día, subiendo chingos? Así como son los hispanos, ¿cree que estuvieran bien felices, bien alegres, dándole gloria al Señor? ¿Verdad que no? Pues sí. No, nosotros los hispanos, si llega un chalán a las 3 de la tarde al trabajo, lo mandamos para la casa. ¿Para qué llegaste si va a terminar el trabajo? ¿No es verdad? Váyase para la casa, ¿para qué llegó? Porque nosotros no somos dadivosos como el Señor. Nosotros damos de acuerdo a las obras humanas. El Señor no. Si el Señor bendiciera al humano de acuerdo a las obras humanas, no habría ni una bendición para el ser humano.
Pero como Él bendice de acuerdo a su amor y su gracia, ahora nosotros somos ricos en bendiciones. Porque Él lo hace de acuerdo a su amor. ¿Va? Ahora, leamos Primera de Pedro 2:9. Aquí vemos que es el Señor el que rescata a aquel que no tiene propósito, a aquel que estaba parado haciendo nada. Él es el que rescata. Él es el que extiende su mano de misericordia. ¿Qué dice el texto? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que nos llamó. Es decir, estábamos allá sin propósito en la oscuridad, en la vida, y el Señor nos llamó a su gloriosa luz. Porque Él quiso, porque Él nos amó primero. No por la obra humana. ¿Ok? Ahora, sigamos. Aquí está el último grupo de chalanes. Versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas, de la hora 11, versículos 6 y 7. Halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. A la hora 11. Es decir, el día del trabajo termina a las 6 p.m. Este llegó a las 5 p.m. a trabajar. Es decir, apenas llegó a guardar las cosas. Y aún así, el Señor le dice: te voy a dar lo que es justo. Nosotros en nuestra comunidad llega un chalán a esta hora y Arnel le paga lo mismo que le pagó el resto de sus trabajadores. Se va a hacer un rumor en todo Tyler que Arnel no es justo, que Arnel tiene preferidos. ¿Ah? No van a decir: Arnel, miren el amor de Arnel, miren su gracia, miren su misericordia. No, van a decir: mira, que él tiene favoritos. Ese no es alguien justo. Porque pensamos de manera humana. Pero en las cosas del reino no se piensa de manera humana. Se piensa con la sabiduría espiritual. Y lo podemos ver de diferente manera. Pero aquí vemos el problema con pensarlo de esa manera. Y aquí podemos ver que de igual manera, aún aquel que llega al final de su vida, él recibe la misma gracia y la misma misericordia por medio de aquel poder divino que regenera a esa persona. Podemos dar ejemplos. Que si aquel cristiano ha nacido en la iglesia y ha estado aquí en la iglesia toda su vida, ha obrado toda su vida, ha trabajado toda su vida, y de repente viene aquel que todos pensábamos que nunca va a ser salvo. Ese no va a ser salvo jamás. Miren lo que más. A la mera hora, el Señor lo restaura y lo abraza y lo llama hijo. De igual manera que te llamó a ti hijo, lo ama de igual manera que te ama a ti, le da la misma recompensa, la salvación, igual que te la dio a ti. Imagínense. ¿Nosotros glorificaríamos a Dios o diríamos: ¿y por qué ese chalán? ¿Bendiciríamos a Dios? ¿Pudiéramos alabar a Dios? ¿Tendríamos el mismo corazón de Cristo que busca la restauración de aquella persona perdida? Eso no tiene sentido humanamente. No tiene sentido. Parece que no es justo.
pero el texto sigue repitiendo la misma frase y le dice, te daré lo que es justo. Porque lo que Él da es siempre justo. ¿Ok? Aquí vamos. Siguiente parte. Versículo 8. Y aquí está la respuesta. Aquí empieza la respuesta ya a Pedro, ya de forma más clara. Tal vez ahorita Pedro no lo había entendido, pero aquí ya empieza a explicar el Señor de manera más clara. Dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Entonces la paga. Entonces la paga es para aquellos chalanes que llegaron a las 5 primero. Y aquellos que están ahí desde las 6 de la mañana recibirán la misma paga y están esperando en línea atrás. Al final. Ven cómo son los caminos del Señor. Ven cómo es la sabiduría del Señor. Es contraria a lo humano. ¿Piensa que se le puede reclamar al Señor por eso? Ahí lo va a decir. Aquí vemos que el Señor no ordena esa línea pensando, aquel profetizó más, aquel sanó más enfermos, aquel hizo más evangelismo, aquel predicaba mejor, aquel sabía más teología. ¿Es así la línea? Aquel obró más para mí, aquel doblaba rodilla más. ¿Es así la recompensa del Señor? Porque si ese es el caso, así el caso, la recompensa viene ¿de qué? De las obras humanas. Pero Él dice, no. Cuando tú te presentes ante el trono de la gracia, no tendrás que decirme, no tendrás esa excusa o ese reclamo, decirme, Señor, pero si yo trabajé más. No podrás estar lleno de orgullo cuando te presentes ante el trono de la gracia. Cuando estés enfrente de Él, entrarás en humillación, en arrepentimiento, en humildad, en agradecimiento. Porque has recibido la salvación, porque Él es misericordioso. No tendrás que decirle. Porque si no, el humano se puede llenar de orgullo y decir, mire Señor, pero lo que yo hice, póngame primero. Pero el Señor no deja eso. El Señor no deja que tú te gloríes. Porque el único que se merece gloria es Él. La gloria para el ser humano es problemática. Nos lleva hacia el orgullo. Nos lleva hacia la arrogancia. Pero Dios, siendo todopoderoso, siendo glorioso, siendo exaltado, es humilde. Entonces a Él no lo afecta. Es la diferencia. Entonces nosotros nos presentamos ante ese trono de la gracia con manos vacías. ¿No es así la canción? No tengo nada que darte. Así nos presentamos, humildemente en agradecimiento. No con la lista de lo que hemos hecho. Sí. Sí, no quiero que malinterpreten lo que estoy diciendo. No estoy diciendo no hagan cosas buenas. No, no, no. Porque se puede malinterpretar, pero lo que estoy diciendo es que lo que ustedes hagan no es lo que te lleva al trono de la gracia. Lo que tú hagas, lo haces en agradecimiento. No es para ser salvo ni para que te glorías. Y si llevamos esas obras, le pregunto a usted, si llevamos todas esas obras que hemos hecho para el reino de los cielos, cuando se presente ante el trono de la gracia, ¿se va a estar acordando de esas obras o se va a enfocar en el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Se va a enfocar en lo que usted ha hecho en toda su vida? Eso basta. Eso vale más que todo, ¿no dijo así Pablo? Que todo lo demás era ¿qué? Basura. ¿Verdad?
Ok, sigamos. Versículo 9 y 10. Y aquí ya se la deja bien clara a Pedro, el Señor. Versículo 9 y 10 le dice: y al venir lo que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Darles el contexto: un denario es buena plata. Un denario es lo que se le pagaba a un soldado romano por su día de trabajo. Un día de salario. Y a ese chalán le está pagando un denario, lo que se le paga a un soldado romano por estar ahí 1 hora. Vean cómo es de dadivoso el Señor, póngalo en contexto. Versículo 10. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿No es verdad que al principio el Señor les había dicho cuánto les iba a dar? Ya les había dicho un denario. Pero ahora, ¿qué sucedió? Empezaron a verlo con sus propios pensamientos. Empezaron a ver el reino de los cielos con su propia sabiduría y pensaron que se merecían más. Eso se llama orgullo. Pensar que yo me merezco más que mi hermano, eso es pecado, es orgullo. Y eso es lo que sucede. Empiezan a reclamar. Primero entra ese pensamiento de que ellos se pueden sentar en el trono y juzgar a Dios y decirles: tú estás erróneo, me debes de pagar más. Eso entró en el corazón de esos chalanes. Juzgaron las obras del Señor de acuerdo a su propia sabiduría. ¿No es eso idolatría? ¿Son ellos dioses? ¿O es Dios el que es sabio y eterno y soberano? Es un problema serio. Y aquí vemos que aún aquel que fue llamado en la última hora, así como Pedro, estará sentado en los lugares celestiales con Cristo. Recibirán lo mismo. Aquel ladrón que estaba en la cruz profetizó, sanó enfermos, pasaba ayunando todo el día. ¿Pero qué le dijo el Señor? Estarás conmigo en el paraíso. Estarás sentado en los lugares celestiales con Pedro. Pedro estará ahí y él estará sentado en los lugares celestiales igual que Pedro. Y él no hizo nada. Pero ¿qué le puede reclamar el humano a Dios? Si él da lo que le pertenece a él, no le puede reclamar. Si nosotros doblamos rodilla, es en agradecimiento. Amén. Amén. Lucas 23:43. Aquí está. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De hecho, él entró al paraíso antes que Pedro. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? En ese día el ladrón entró a la presencia del Señor y está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Pedro todavía no había escrito la carta de Pedro todavía. Aquel ladrón ya estaba en los lugares celestiales celebrando. Y no hizo nada. Así es la gracia y la misericordia de Dios. Que Él nos sienta en esos lugares celestiales porque Él nos ha rescatado y nos ha jalado hacia su reino. Nos ha sentado en los lugares celestiales. Y nosotros éramos como ese ladrón, con nada que darle, porque Él es el dueño de todo. ¿Qué le voy a dar?
Claro. Claro. Amén. Es claro que los que estaban en la viña estaban obrando. Claro, trabajaban. ¿Verdad? Entonces, claro, tenemos que trabajar. Efesios 2, 8 al 9. Aquí está. Lo decimos casi todas las semanas, ¿no? Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está. Muy claro lo que dice Pablo aquí. Este ya debería ser casi el lema de Mateo, porque es el énfasis en las parábolas que el Señor está dando repetitivamente. Él nos quiere enseñar a amar su gracia y a no exaltarnos por medio de nuestras obras. Parábola tras parábola, enseñándonos de su amor y de su gracia. Y ya tenemos que tenerlo ya memorizado. ¿Ok? Versículo 11 y 12. Y al recibirlo, ¿qué dice? Se regocijaban, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Ya vieron la respuesta humana? A la gracia de Dios, al amor de Dios. Celos, envidia. De hecho, al contrario, si vemos a un hermano primero en línea, gloria a Dios. Amo que mi hermano esté ahí. Si no lo veo porque está más cerca del trono, gloria a Dios, mi hermano llegó. Debemos de buscar lo mejor para nuestros hermanos. Si el Señor bendice a nuestros hermanos, ¿vamos a reaccionar con envidia? Eso es lo que hace Satanás. Satanás es el que envidiaba. Eso es satánico. La envidia no es algo que viene de parte de Dios. Es algo que viene de un lugar pecaminoso. El agradecimiento viene de Dios. El amor viene de Dios. La paz viene de Dios. La envidia no. Es decir, si estamos aquí en esta iglesia, es para motivar a nuestros hermanos y para motivarlos en las cosas espirituales, para pedir y buscar bendición de parte de Dios hacia nuestros hermanos, para pedir restauración, sabiduría para mi hermano, que Dios los use. Gloria a Dios. Alabamos a Dios. Eso es lo que buscamos nosotros en el cuerpo cristiano. No buscamos ser los primeros. Dejamos que el Señor obre de acuerdo a su soberanía. ¿Verdad? Es muy difícil tener ese pensamiento de que el humano decide cuestionar a Dios. Y es algo natural. Es algo natural cuando el humano cuestiona a Dios, porque al humano le cuesta entender que Dios es soberano. El humano no busca ver la soberanía y gracia de Dios. El humano quiere ser soberano él mismo. Él quiere que Dios le dé lo que él quiere. Entonces al humano le cuesta. Le cuesta agradecer a Dios en todo. Solo cuando nos bendice
porque por veces hay cosas que no parecen bendiciones y que son bendiciones. Cuando nosotros pensamos que Él nos está bendiciendo, ahí es cuando oramos. Pero si no, ¿qué hacemos? Reclamamos, murmuramos. ¿Verdad? Eso no es un corazón cristiano. Es un corazón anticristiano. Nosotros debemos de buscar lo mejor para nuestros hermanos. No envidiar. Versículo 13 al 15. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿Así se dice? ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? La gracia y la misericordia no le pertenecen a Dios. Le pertenecen a Él. Entonces, Él decide qué hacer con eso. ¿No es eso lo que acaba de decir? ¿Es eso que está explicando? Es decir, si me pertenece a mí, es lícito hacer lo que yo quiero. ¿Sí? Con mis dádivas. Yo extiendo la misma gracia que te extiendo a ti, a aquel otro, porque yo decido y me pertenece a mí. Dios tiene total control de lo que le pertenece a Él, no lo controlamos nosotros. Entonces nosotros no podemos reclamar. Ejemplo, que si ese dueño de la viña pasa por el lugar donde están los trabajadores y decide no llevar a nadie a la viña, decide no extender gracia ese día, ¿podemos cuestionarlo? ¿O es su gracia? ¿Le pertenece a él o le pertenece a los trabajadores? Es su gracia. Si él decide pasar por largo y no invitar a esa persona, no traer a esa persona a la viña, ¿podemos cuestionar? ¿O la gracia le pertenece a ellos? ¿O le pertenece a Dios y Él decide qué hacer? Ahora, ¿nosotros podemos cuestionar? Claro que no. Pablo anticipa ese problema en Romanos 8 y 9, cuando él está explicando eso. Y él nos recuerda lo que Dios le dice a Moisés. Romanos 9, del 15 al 16. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto cuesta, nos cuesta alabar a Dios ahí, ¿no? Amén. De hecho,
En el trabajo tengo un compañero de trabajo que es ateo. Ahora estaba hablando con él y estábamos hablando, claro, temas teológicos, la Biblia, Dios. Y yo vi que se estaba frustrando un poco durante la conversación. Y me dijo algo como, la verdad que yo me enfadaría si existiera un Dios, me dijo. Es decir, yo me enojaría si es verdad que Dios existe, me enojaría más. En ese momento, pues yo me quedé callado, pues estamos dialogando, pero inmediatamente lo que pensé es, si Dios tiene misericordia en él, yo tengo certeza de que lo veré en el reino de los cielos. Entonces yo puedo venir con mi amigo ateo y presentar el evangelio confiando en que Dios es soberano y que si él decide rescatarlo ese momento, yo lo veré sentado en los lugares celestiales con Cristo. Yo tengo confianza total en que Dios puede restaurar la vida de ese ateo. Ese ateo que acaba de decir que si Dios existe, él se enfadaría. Este ateo que parece que tiene un corazón tan duro de piedra que odia a Dios, yo sé que si Dios extiende su mano de misericordia, lo veré en los lugares celestiales con Cristo. Sí. Pero también sé que si el Señor decide dejarlo en sus pecados, así como dice en Romanos, que los deja estar en sus pecados, ¿quién soy yo para reclamarle a Dios? Si Él decide dejarlo en sus pecados, en sus caminos y decirle, así quieres tú, quédate ahí. ¿Le puedo reclamar yo a Dios porque no extendió gracia? Mm, exacto, exacto. Y así vemos que el evangelismo es más fácil hacerlo si entendemos la soberanía de Dios, porque confiamos totalmente en Él. Sabemos que Él va a orar, sabemos que el Espíritu Santo va a redarguir cuando Él quiera. Y así cuando yo voy y predico el Evangelio y aquel empieza a insultar a Dios, yo digo, eso no fue por el Evangelio. Yo no puedo hacer nada para cambiarlo. El evangelismo es obra del Espíritu Santo. Yo tengo total confianza en que Dios obra como Él quiere. Y cuando Él quiere, a la hora que Él quiera, ya sea a las 5 de la tarde o a las 6 de la mañana. Así podemos confiar en Dios, día tras día. ¿Mm? Amén. Y todo eso es parte de su obra salvífica y Él lo hace de acuerdo a su sabiduría. Él salva de acuerdo a su sabiduría, ¿verdad? Ujú. Amén. Amén. A través del Evangelio. Claro, como dijo Pablo, que él tira ahí por ahí la semilla y Apolo ¿qué? Regó. ¿Y quién da el crecimiento? Amén. Entonces nosotros plantamos semillas, pero el que da el crecimiento es Dios.
Amén. Y ahí está, el final, versículo 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Ah? Yo creo que así podemos terminar. Yo creo que eso no necesita mucha explicación. Lo dijo muy claro. Pero sí, preguntas, comentarios, ¿o qué piensan? Ajá. Andaban perdidos. Sí. Buen punto. Buen punto. Nos fijamos en los demás, pero en las cosas malas. Ah, que él llegó más tarde. Es verdad. Ujú. Sí, por sus obras. Sí, amén. Ujú. Sí. Ahora, sí. Ujú. 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 Entiendo lo que está diciendo. Pero, entiendo lo que está diciendo. Sí, ese es un contexto diferente. En esta parábola está hablando de obras que apuntan a la salvación. Entonces está diciendo de que la obra que tú hagas, ya sea menor o mayor, no te va a dar mayor salvación ni menor salvación. El denario es lo mismo para todos. Cuando ya somos salvos. Sí. Ujú. Amén. Podemos poner Efesios 2, este mismo, y lo leemos el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, el que obra en nosotros es Dios. Entonces, cuando nosotros presentamos ofrenda ante Dios, esa ofrenda fue hecha porque Dios trabajó en nosotros para que obráramos. Ujú.
Ujú. Amén. Ajá. Entiendo. Y tal vez algún día hacemos exégesis en ese pasaje. De hecho, para ver de qué está hablando las obras que Pablo menciona en Corintios. Porque ahí está hablando de algo muy específico, Pablo. Pero tenemos mucho de Mateo, nos falta demasiado. Pero sí, algún día entraremos ahí y para ver qué es lo que quiere decir Pablo con esas obras, con esas coronas. ¿Verdad? Pero si entienden el contexto de la parábola, ¿a qué se refiere? ¿Otras más preguntas o más comentarios? ¿O hacemos un repaso? Repaso, ¿ok? Entonces, porque el reino de los cielos, versículo 1 y 2, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, que nos enfoquemos en lo que Cristo hizo. Gracias, Señor, que tú, por medio de tu gracia y tu misericordia, nos has sentado en los lugares celestiales con Cristo. Porque nosotros nunca te hubiéramos buscado. Pero tú extendiste tu mano de gracia y nos rescataste. Tú nos amaste primero. Dices que tú nos escogiste, no nosotros a ti. Gracias porque a pesar de que somos pecadores, a pesar de que te fallamos, a pesar de que no buscamos obrar en tu reino como lo debemos de hacer, tú nos amas. Tú nos recuerdas de lo que tú hiciste en la cruz y nos redarguyes a trabajar más y más cada día, pero no para que nosotros nos glorifiquemos,